¿Me podrían confirmar si se escucha bien? ¿Se ve bien ahí? ¿Todo en orden? Sí, se escucha y se ve bien. Sí. Muchas gracias, Betania. Bien, pues esta es la cuarta sesión ya de este ciclo de Círculos de Estudios Marxistas de la Izquierda Diario. Como recordarán, la primera sesión fue al respecto del feminismo liberal y el feminismo socialista. La segunda sesión fue sobre qué es el marxismo. La primera estuvo a cargo de Bárbara Funes, la segunda de Rafael Mondragón. Eh, la tercera estuvo a cargo de Mariana Morales sobre género, raza y clase. Y bueno, esta cuarta sesión es sobre el marxismo de León Trotsky. Entonces, bueno, pues eh, yo estoy a cargo, digamos, de esta eh, cuarta sesión. Y en la última nos va a acompañar también Bárbara Funes y va a estar también Ashomali, una compañera especializada en la parte de medio ambiente, que es geógrafa y bueno, está especializada, es parte de parte del staff del diario que se encarga de estos temas, ¿no? Medioambientales. Entonces, pues cada una de las sesiones ha tenido, digamos, compañeros o compañeras que manejan esos temas. Yo me presento rápidamente, soy parte también del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, soy economista, egresado de la UNAM y tengo una maestría también en el Estudio México-Estados Unidos. Y bueno, también escribo para La Izquierda Diario. Entonces, cada uno de los compañeros, compañeras que estamos dando estas sesiones pueden encontrar algunas notas, algunos artículos que hemos escrito, de las temáticas que exponemos aquí, también de otras temáticas que llevamos adelante, ¿no? En el diario. Entonces, pues sin más introducción, comenzamos. En esta sesión vamos a discutir un poco sobre el revolucionario ruso, León Trotsky, Lev Davidovich Bronstein, su verdadero nombre. Y bueno, pues obviamente es una sesión como las pasadas, ¿no? De alguna manera introductorias, no da para poder profundizar, digamos, muy concienzudamente en cada uno de sus planteamientos, en cada momento, digamos, histórico que atravesó, pero la idea es que se pueda, de alguna manera, abrir un intercambio inicial sobre estas ideas y que sirva también como una propuesta, ¿no? Para todos los que están siguiendo este ciclo, para poder profundizar en estos planteamientos, en estas ideas, de la mano también de lo que hacemos desde la Izquierda Diario, de los textos, de los videos que se han mandado también en cada una de las sesiones, y bueno, también a partir de conocer más a los compañeros y compañeras que impulsamos este diario digital en México y a nivel internacional, ¿no? Bien, aquí empezamos con una frase que me parece, ya es una frase madura, ¿no? De Trotsky, pero que da cuenta de cuál va a ser su planteo, digamos, más estratégico, ¿no? Y cómo él piensa la construcción del socialismo, la construcción del comunismo, y cómo va a ser justamente algo que enfrentó, ¿no? Y chocó contra los planteos del estalinismo en su momento. Dice, la propiedad del Estado no es la de todo el pueblo, más que más que en la medida en que desaparecen los privilegios y las distinciones sociales, y en que, en consecuencia, el Estado pierde su razón de ser. Dicho de otra manera, la propiedad del Estado se hace socialista a medida que deja de ser propiedad del Estado. Es una frase un tanto compleja, ¿no? Muy dialéctica, que plantea justamente esta idea de una economía socializada, ¿no? Y los medios de producción nacionalizados o socializados, haciendo referencia al estalinismo, ¿no? Y a la construcción del socialismo. O sea, es el Estado todo el pueblo, la propiedad del Estado es la propiedad del pueblo, el Estado tiene que existir en el socialismo, en el comunismo, es parte justamente de lo que plantea, ¿no? Esta reflexión y que vamos a ir desarrollando un poco, pero me parece que vale la pena. En particular, esta es una frase del libro La Revolución Traicionada, uno de sus libros, digamos, más conocidos, ¿no? Aunque tiene varios que han trascendido también. Hablamos de Trotsky como uno de los principales teóricos, ¿no? Del marxismo del siglo XX, junto con Lenin, junto con Rosa Luxemburgo, junto con Antonio Gramsci también.
pues bueno, son de los revolucionarios que elaboraron un montón, mucha teoría, pero que también llevaron a la práctica sus ideas y que fueron parte de la construcción de organizaciones revolucionarias, que intervinieron en la lucha de clases, en las revoluciones, pisaron la cárcel, etcétera, ¿no? Una vía consagrada a la lucha por la liberación de la humanidad, de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, guarden esta frase porque vamos a retomar un poco al final cuál es uno de sus principales aportes, ¿no? Para pensar la lucha contra el estalinismo y la construcción de un verdadero socialismo en perspectiva del comunismo. La propiedad del Estado no es la de todo el pueblo, más que en la medida en que desaparecen los privilegios y las distinciones sociales y que, en su consecuencia, el Estado pierde su razón de ser. Dicho de otra manera, la propiedad del Estado se hace socialista a medida que deja de ser propiedad del Estado. Bien, comencemos un poco hablando del joven Trotsky, de sus primeros años, digamos, de vida consciente, militante. Él comenzó su militancia en Nikolayev, en Ucrania, y pues fue una experiencia que le llevó a tomar contacto con obreros que estaban comenzando a organizarse, obreros de base, digamos. Sus primeros pasos, estaban dando sus primeros pasos en aquella imperio zarista, ¿no? Después de salir de la escuela, él venía de una clase media, digamos, podríamos pensar, ¿no? Su papá tenía algunas posibilidades, campos, por ejemplo, para poder sembrar, etcétera. No era uno de los principales terratenientes, pero tenía una cierta capacidad, por ejemplo, de mandar a su hijo a la universidad, ¿no? Algo que la mayoría del pueblo no podía hacer. Y es en la universidad donde, y en, digamos, este viaje hacia algunas ciudades, sus primeros encuentros, digamos, con las ideas liberales primero, en contra del zarismo, y después con las ideas marxistas, ¿no? Un año después de salir de la escuela, en 1898, fue detenido por el régimen zarista, por justamente pertenecer a estos círculos marxistas, ¿no? Y pues fue enviado a la prisión, ¿no? Y en la prisión, en la deportación y en la emigración, conoció justamente las ideas revolucionarias más claramente, ¿no? En particular el marxismo, y mientras él estaba en prisión, empezaba a haber ciertos cambios sociales, ciertas participación, digamos, de obreros, de estudiantes, y la socialdemocracia, que era, como sabemos, digamos, como se conocían, ¿no? Los partidos, las organizaciones marxistas, comenzaba a tomar más fuerza, ¿no? Se fusionaba de esta manera con las ideas revolucionarias y el movimiento obrero. Las cárceles, por lo tanto, estaban abarrotadas de obreros y de revolucionarios, ¿no? Y en la cárcel de Moscú en particular empezó a profundizar en algunos estudios teóricos, escuchó hablar por primera vez de Lenin, Vladimir Lenin, que le llevaba casi 20 años, leyó su libro justamente sobre el desarrollo del capitalismo ruso, y ya en 1900, 2 años después de su primera detención, es enviado a Siberia, y bueno, en estas gélidas tierras, ¿no? En la nieve, donde es donde justamente Trotsky conoce más claramente el marxismo, ¿no? Y se adhiere a la causa de la revolución socialista, se convierte en su base de su concepción del mundo y su método de pensamiento. Después se entera justamente que en el exilio se había fundado el periódico Iskra, que en ruso significa la chispa, un órgano marxista que proponía construir una organización centralizada de revolucionarios profesionales, y al recibir el folleto de Lenin titulado ¿Qué hacer?, pues bueno, comienza a organizar una fuga para intentar llegar hasta este núcleo de revolucionarios, ¿no? Que estaban radicados en Londres. Entonces, bueno, aquí es interesante porque vale la pena contemplar esta idea que ya tenía Lenin bastante clara, ¿no? Bastante trabajada, es decir, no puede haber círculos de marxistas por toda Rusia, cada uno actuando por su lado. Tiene que haber un diario, un periódico que los organice centralmente, ¿no? En particular, justamente se lo planteaba en el qué hacer, y también tiene esta idea de necesitamos una organización de gente realmente comprometida, ¿no? De revolucionarios profesionales, es decir, no gente que dedique la revolución solamente sus tiempos libres,
sino que la militancia revolucionaria sea su eje, digamos, de su vida, ¿no? Y en función de eso pueda organizar el resto de sus actividades cotidianas, digamos, ¿no? Entonces, él como que adhiere a estas posiciones, ¿no? Aunque después veremos que vienen discusiones interesantes dentro de la socialdemocracia, donde no necesariamente se alinea con Lenin, y ya en 1902 llega a Londres, después de una larga travesía desde Siberia, ¿no? Y se suma a la redacción de Iskra, junto a Lenin y otros importantes dirigentes de la socialdemocracia alemana, ¿no? Digo, rusa, como Plejánov, por ejemplo, Martov, algunos de los que serían después los principales referentes del ala menchevique, del Partido Socialdemócrata. Aquí vale la pena mencionar que ella, para cuando llega a conocer a los redactores, a los escritores de Iskra, ya era conocido el propio Trotsky con su seudónimo, que era La Pluma, así se conocía, ¿no? La Pluma, y incluso el propio Lenin pues ya había leído sus artículos, ¿no? Algunos de ellos, y bueno, es por esa vía también que lo aceptan, digamos, como parte de este núcleo, ¿no? En la lejano 1902, el joven Trotsky ya estaba siendo parte de los principales conspiradores de la revolución dentro de Rusia. Llega 1905, bueno, aquí nos saltamos esta parte del Congreso de 1903, ¿no? Donde se parte el Partido Socialdemócrata entre mencheviques y bolcheviques. Seguramente después podremos hacer algunos talleres o círculos de estudio en particular sobre la Revolución Rusa para profundizar en ello, ¿no? Pero bueno, es importante conocer por lo menos que Trotsky no se va directamente al bando, digamos, de los bolcheviques, ¿no? Al inicio, él se queda con los mencheviques, ¿no? Tiene una visión cercana a sus posiciones. Después rápidamente se despega, ¿no? En los próximos años, y de ahí hasta 1917 no es parte ni de los mencheviques ni de los bolcheviques, sino que tenía la idea, ¿no? Que después justamente va a recular sobre ella, de que era posible volver a unir, ¿no? Estas dos fracciones en una sola organización. Después justamente, como digo, se dará cuenta pues, que no es así, ¿no? Los mencheviques mostrarán, digamos, su verdadera cara, ¿no? En la Revolución del 17, y pues se irá acercando, ¿verdad? Bastante naturalmente, porque sus posiciones convergían bastante con las posiciones de Lenin y de los bolcheviques, ¿no? Pero es interesante para pensar, bueno, los fuertes debates, ¿no? Que había dentro del movimiento revolucionario, ¿no? Y que no necesariamente todos los revolucionarios que ahora ubicamos como los clásicos del marxismo tuvieron acuerdo todo el tiempo, ¿no? Si bien eh, podríamos decir que sí, tenían acuerdo en lo fundamental y que después por eso convergieron, pues también tenían diferencias importantes, ¿no? Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, ¿no? Que discutía fuerte con Lenin la forma en la que tenía que tomar el Partido Revolucionario, ¿no? Tema de otras sesiones seguramente también. Bueno, ¿qué fue la Revolución de 1905? Que mucho se plantea como un primer gran ensayo general, ¿no? De la Revolución del 17. Bueno, pues el domingo 9 de enero, 200,000 personas, trabajadores, van encabezadas por un cura a solicitarle, por favor, ¿no? Al zar Nicolás II mayores libertades públicas, estaban muriendo de hambre, etcétera, etcétera, en el marco de que usted se había embaucado una guerra con Japón, y pues bueno, lo que hace el gobierno es una masacre, ¿no? Aquí se ven algunas fotos, ¿no? Que han trascendido de aquellos periodos, de este periodo trágico, ¿no? Y pues bueno, son asesinados a sangre fría, ¿no? Cientos y cientos de personas, y esta feroz represión hace que, conocida como el Domingo Sangriento, hace que se empiezan a emerger unos organismos que van a ser muy potentes y que cambiaron la historia de la humanidad, podríamos decir, ¿no? Que fueron los soviets. ¿Por qué? Porque en algún momento los trabajadores dicen, pues ya no podemos, o sea, no confiamos en el zar, ¿no? Pensamos que el problema eran sus funcionarios, el problema eran, digamos, sus subordinados, pero el zar era bueno, ¿no? Sí quería nuestro bienestar como pueblo. Sin embargo, bueno, aquí se dan cuenta que no, ¿no? Que ellos que fueron masacrados, ¿no? Y se saben que tenemos que confiar en nuestras propias capacidades, y empiezan a construir estos asambleas, estos consejos, ¿no? Organismos de autodeterminación, autogobierno, que, bueno, pues después marcarían, digamos, en gran medida la historia de la Revolución Rusa, ¿no? No solamente en el 5, sino también en el 17, cuando resurgen con mucha fuerza. La huelga de octubre demostró, bueno, en este marco importante, ¿no? Estamos hablando de enero hasta octubre,
se hace digamos como que estalla la revolución con toda su fuerza. Son 3 meses aproximadamente, ¿no? Los más concentrados de la revolución, octubre, noviembre y diciembre, y después es aplastada la insurrección, ¿no? Pero la huelga de octubre demuestra la hegemonía proletaria para Trotsky, esto es interesante, en la revolución burguesa. ¿Por qué? Porque Rusia, 1905, pues estaba llena o sea, lo que más tenía era campesinos, ¿no? Las ciudades eran solamente, digamos, los principales puntos neurálgicos del imperio, pero pues era la minoría de la población ahí concentrada, y sin embargo, es la huelga justamente en estas ciudades la que, pues bueno, marca la pauta, ¿no? Y se ve desde ahí que puede poner en jaque el régimen zarista desde el poder de los obreros en las fábricas, ¿no? Eh, Mientras que la represión a mando del ejército y de los cosacos se aceleró cercando Petrogrado y arrastrando a los miembros del Soviet, entre ellos Trotsky. Aquí importante, Trotsky tenía 26 años y es nombrado justamente en este momento el presidente del Soviet de Petrogrado, el Soviet más grande de la revolución de 1905, ¿no? Bueno, pues ahí Trotsky es nombrado como el presidente de esta organización, de este consejo, ¿no? Y después es encarcelado, metido a la cárcel junto con los principales dirigentes, y bueno, vino un periodo de fuerte reacción, ¿no? De persecución, de clandestinidad, que duró varios años después de la revolución de 1905. Una de las lecciones fundamentales que dejó esta experiencia fue la necesidad indispensable de que la clase trabajadora de la clase obrera cuente con un partido revolucionario con la suficiente organización, experiencia e influencia para lograr el triunfo a través de la estrategia de la toma del poder. Vamos a ir un poquito más rápido porque, bueno, son algunos conceptos un tanto complejos, ¿no? Nos saltamos de 1905 hasta 1917. Aquí, Trotsky, bueno, pues había tenido no solamente la experiencia del 5, sino que se había metido mucho a estudiar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y había leído también bastante a teóricos militares, ¿no? Lo mismo que Lenin, en particular a Clausewitz, y esto, digamos, es parte de lo que le lleva a jugar un rol fundamental en la construcción del Ejército Rojo, ¿no? O sea, por algo se distingue mucho Trotsky, incluso los propios estalinistas tienen que reconocerlo, ¿no? Es que, pues él fue en gran medida el que comandó y el que levantó, ¿no? Prácticamente de la nada, un ejército que fue capaz de derrotar las incursiones de los ejércitos imperialistas una vez triunfada la Revolución de 17. Es decir, una vez que toman el poder los bolcheviques, León Trotsky construye un ejército de 5 millones de campesinos y de obreros para hacer frente a los intentos de quebrar la revolución, ¿no? Trotsky fue el estratega militar de la Revolución Rusa. En octubre del 17 fue presidente del Comité Militar Revolucionario del Soviet de Petrogrado, que organizó la insurrección y que llevó al poder a los campesinos. Ahí todavía era solamente presidente del comité, no había construido el Ejército Rojo. En su gran experiencia, junto con los conocimientos adquiridos por su participación en la Primera Guerra Mundial como corresponsal de guerra en los Balcanes, se condensaron después en la creación del Ejército Rojo, para lo cual planteó importantes aportes en el terreno militar frente a la realidad adversa que cruzó la defensa de la primera revolución socialista triunfante del mundo. Aquí interesante, por ejemplo, es que Trotsky se movía en un tren, ¿no? El famoso tren blindado, en toda la línea del frente. Por esa vía, pues podía estar en contacto con las ciudades, pero también con los principales lugares donde estaba avanzando la reacción, ¿no? Intentaban quebrar la revolución bolchevique. Bajo su dirección, el Ejército Rojo derrotó el ataque de los ejércitos de conjunto de los países imperialistas y consiguió la victoria definitiva en la guerra civil. Mientras que los bolcheviques se enfrentaban duramente a los ataques de los mencheviques y los socialdemócratas contra la revolución obrera rusa, en el plano interno, y durante los primeros años posteriores del poder, la lucha política se realizó fundamentalmente contra las posiciones ultraizquierdistas de anarquistas y populistas y de algunos sectores del partido bolchevique. Es decir, una discusión muy dura, ¿no? En donde, pues justamente ahí Trotsky toma resoluciones, ¿no? Importantes sobre cómo poder mantener a flote la revolución del 17. Avanzamos, vamos a ver un par de principales planteos, ¿no? 2 o 3 de sus principales planteos, brevemente, porque uno es la teoría de la revolución permanente, la famosa TRP. Aquí mencionar primero los orígenes marxistas de esta, ¿no? ¿Qué plantea fundamentalmente? Digo, entre otras cosas, ¿no? Pero es un planteamiento que en algún momento se consideró hereje dentro del marxismo. ¿Por qué? Para Marx, por lo menos muchos de sus escritos, ¿no? Después muchos que se apoyaban, digamos, en el pensamiento de Marx,
en clave más reformista, y de ahí justamente serían el planteamiento de los mencheviques. No había posibilidad de que un país atrasado pudiera avanzar hacia el socialismo, ¿no? Esto es fundamental. O sea, como que había que en algún punto primero avanzar a un tipo de capitalismo más democrático, ¿no? Entre comillas, desarrollarse, que se desarrollara la clase obrera, sus niveles culturales, etcétera, etcétera, y después se podía pensar en el socialismo. Solamente se podía pensar en el socialismo en una sociedad avanzada, como lo era Inglaterra, como lo era Francia, ¿no? Pero no en la Rusia atrasada. Ahora, Marx, hacia el final de su vida, comienza a reflexionar esta posibilidad, ¿no? La posibilidad de que si hubiera, eh, o sea, que un país como Rusia pudiera saltarse este momento, ¿no? De alguna manera pasar del feudalismo al socialismo. Y lo plantea, sí, es como parte de un momento más general, ¿no? O sea, que no solamente sea una Rusia aislada avanzando hacia el socialismo, sino que sea parte de un proceso revolucionario que abarque justamente también a otros países, ¿no? Países centrales, fundamentalmente. Eso es algo que retoma Trotsky y lo plantea ya entrada en 1905, ¿no? Lo empieza a esbozar, la necesidad de que la clase obrera sea la que encabece la revolución y la posibilidad de avanzar en medidas socialistas, ¿no? Y plantea también este concepto del desarrollo desigual y combinado, que es una idea también muy dialéctica, ¿no? Es decir, en un mismo país puede existir atraso muy importante, ¿no? Incluso lo podemos eso pensar en la actualidad en México, ¿no? Hay ciudades, digamos, Monterrey, ¿no? Algunas zonas de la Ciudad de México, etcétera, que pues son parecidas en cierto sentido a los países más desarrollados del capitalismo. Y eso convive con zonas muy atrasadas, ¿no? Donde incluso se siembra de forma artesanal, como pasaba hace cientos de años, y prevalecen relaciones sociales también, incluso precapitalistas, ¿no? Como puede ser, no sé, algunas zonas de Guerrero, de Chiapas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que hay un desarrollo desigual y que se combina, ¿no? En un mismo país o a nivel internacional también, o en alguna región, ¿no? Algunas ramas se desarrollan, otras no, etcétera, etcétera. Después, toma en cuenta la internacionalización de las fuerzas productivas y al mismo tiempo las problemáticas nacionales, ¿no? O sea, es decir, una mirada internacional, pero tomando en cuenta también lo que es lo más inmediato, lo más concreto, lo más eh, local, ¿no? Y pensando dialécticamente esta relación, ¿no? La interrelación entre las fuerzas productivas que se desarrollan a nivel global y las problemáticas nacionales, se plantea la posibilidad de que un país atrasado logre la construcción del socialismo. Siempre que hay una alianza entre las clases explotadas, en particular en el caso de Rusia, ¿no? Entre los campesinos y los obreros, pero siendo los obreros los que plantean, digamos, una perspectiva de un programa político que plantee la socialización de los medios de producción, el trabajo colectivo y pues justamente la posibilidad de una industrialización acelerada que permita mejorar las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Ahí también habla, dentro de esta teoría, del rol del partido, ¿no? De los partidos y de los organismos de las masas, es decir, de los soviets, ¿no? Para el trotskismo, digamos, no puede haber un socialismo si no es de la mano de la construcción de consejos, de asambleas, es decir, no puede haber un socialismo desde arriba, vertical, con un partido ejército, como por ejemplo llegó a ser el maoísmo, ¿no? Toma el poder y desde arriba instala el socialismo hacia abajo. Desde el punto de vista del trotskismo y podemos decir también del marxismo revolucionario, pues para que pueda haber socialismo tiene que ser un proceso consciente de las masas trabajadoras que se autoorganizan, porque estos soviets, desarrolla también Trotsky, juegan un rol de preparar la insurrección, después de ejecutarla a partir de estos consejos de masas, digamos, y después estos, una vez triunfando la revolución, son los soviets los que tendrían que ser los organismos del nuevo gobierno, ¿no? Digamos, desde donde se va a discutir y se va a llevar adelante las nuevas medidas que el gobierno de los trabajadores va a empezar a ejecutar, ¿no? Bueno, sintéticamente la teoría de la revolución permanente plantea tres cuestiones, ¿no? Por una parte, la de que las teorías democráticas
en un proceso revolucionario abierto se pueden avanzar, si tiene un peso la clase obrera, ¿no? En una dirección revolucionaria pueden empujar, digamos, medidas socialistas, ¿no? Es decir, podemos pensar, en algún momento las masas trabajadoras están en contra de la reelección de un presidente, ¿no? O quieren democracia. Pero ya cuando empieza un proceso, se desata, digamos, una lucha de clase, una huelga general, etcétera, etcétera, esas demandas no tienen por qué quedar solamente en cuestiones democráticas, sino que pueden avanzar a, pues bueno, demandas anticapitalistas o demandas socialistas, como podría ser la expropiación de los grandes capitalistas, de la banca, etcétera, ¿no? Es decir, que tiene una dinámica permanente cuando se desata un proceso revolucionario, ¿no? No significa que toda lucha democrática va a desembocar en un proceso revolucionario anticapitalista, pero sí está planteada esta posibilidad, ¿no? Para que se puedan resolver las demandas democráticas realmente, por ejemplo, en México, podemos decir, una demanda democrática podría ser que, pues bueno, haya una posibilidad de que el capitalismo mexicano se desarrolle sin que esté el imperialismo, digamos, mediando y que no te permita invertir en determinadas zonas o en determinadas ramas industriales, etcétera. Pero para eso tendría que haber un enfrentamiento con el imperialismo. Es decir, esa demanda democrática puede llegar a motorizar demandas mucho más profundas, mucho más sentidas, ¿no? Que podrían ser el romper con el sometimiento al imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces, ahí está un primer aspecto, cómo las tareas democráticas o las demandas democráticas pueden convertirse o trascender en demandas de tipo socialistas, ¿no? Después, lo que ya mencionábamos, ¿no? El carácter internacional de la revolución. Trotsky y los bolcheviques de conjunto estaban claros en que en Rusia no podía haber socialismo, sino es que se desarrolló el socialismo también en Europa, ¿no? En países como Alemania, triunfaba la revolución, en Inglaterra, etcétera, ¿no? No podía estar aislada, digamos, del mundo, ¿no? Y menos un país atrasado como lo es Rusia. Esto choca de frente con lo que después sería la teoría del socialismo en un solo país, que es la teoría que defendió justamente Stalin, ¿no? Junto con Bukharin y algunos otros, planteando que ellos ya estaban en el socialismo, ¿no? O sea, como que ya habían triunfado, y bueno, ya se había logrado casi el 100%, ¿no? De las tareas socialistas. Ahí, pues bueno, justamente el internacionalismo revolucionario, por eso distingue mucho también al trotskismo, de pensar la necesidad de construir una internacional revolucionaria y también la necesidad de que los países no pueden quedarse aislados, ¿no? No puede haber un proceso revolucionario socialista si no es como parte de un proceso más general, ¿no? Que acompañe, digamos, esta revolución. El carácter internacional es fundamental en la teoría de la revolución permanente. Y el último aspecto también tiene que ver con que una vez que se triunfa, que la revolución llega a triunfar, ahí recién comienza la construcción del socialismo, ¿no? Es decir, que va a haber una revolución permanente dentro de la revolución, en términos de cambiar aspectos culturales, ¿no? Hábitos, formas de relacionamiento social, cómo ir acabando con distintas formas de opresión, ¿no? Heredadas de cientos de años atrás, ¿no? Prejuicios raciales, la opresión a la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de cuestiones que no cambian, digamos, de la noche a la mañana una vez que triunfa la revolución, sino que comienza un proceso permanente en el cual ya un Estado obrero, ¿no? Una revolución que logra expropiar a los capitalistas se va a tener por delante. Otro de los aspectos fundamentales para pensar el trotskismo, ¿no? Uno es, ya decíamos, la revolución permanente y el otro es el programa de transición. El programa de transición es una suerte de actualización del manifiesto comunista que desarrolla Trotsky en 1938 junto con los trotskistas, ¿no? Los trotskistas, ¿quiénes eran? Bueno, pues eran todos los sectores del movimiento comunista internacional que estaban en contra y que adherían justamente a las críticas hacia Trotsky, de la forma en la que estaba llevándose adelante no solamente el proceso en la Rusia soviética, ¿no? O en la URSS, sino también en los partidos comunistas a nivel internacional. Justamente que defendían, por ejemplo, alianzas con la burguesía nacional, ¿no? Que planteaban la revolución por etapas, etcétera, ¿no? Algunas cuestiones que después podríamos decir que son antimarxistas, pero que, pues bueno, eran defendidas por buena parte del estalinismo.
Y en 1938, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial y previniendo justamente que ya se venía este proceso, ¿no? Trotsky llama a construir la Cuarta Internacional, planteando que la tercera, que había sido la internacional que emergió de la revolución bolchevique, ya estaba totalmente, no había forma de componerla, digamos, ¿no? De revertir su curso. En algún momento los bolcheviques leninistas, como se les conocía a los trotskistas, tenían la línea de meterse a los partidos comunistas oficiales y dar una pelea para cambiar, digamos, su degeneración y lograr que asumieran posiciones revolucionarias. Pero la Revolución Española, en particular, es cuando Trotsky dice, bueno, esto ya está demasiado podrido, ¿no? Jugaron un rol contrarrevolucionario, digo, también podemos hablar mucho de la Revolución Española, después si les parece, ¿no? Como parte de otros ciclos, pero, bueno, es ahí donde Trotsky dice, hay que construir una nueva internacional, ¿no? Y convoca a delegados que se reúnen, de forma clandestina, eh, algunos incluso son perseguidos, ¿no? O sea, unos eran perseguidos por el nazismo, por el estalinismo y también por los imperialismos democráticos, ¿no? Como el inglés, y sin embargo logran, a partir de la correspondencia, imagínense ustedes, ¿no? O sea, la forma en la que mantenían contacto los revolucionarios en distintos lugares del mundo, a partir de cartas, etcétera, ponerse de acuerdo y hacer un congreso de fundación de la Cuarta Internacional. En este congreso se aprueba el programa de transición, en el cual se plantea algo muy interesante, que es que, como que se dice, bueno, ya hay una situación que está a punto de estallar la guerra mundial, ¿no? O sea, el capitalismo está pudriendo. Y sin embargo, la subjetividad, o sea, es decir, la clase obrera, sus niveles de conciencia, de organización, están muy por detrás todavía. ¿Por qué? Porque estaba por una parte la mediación del estalinismo, los partidos comunistas, ¿no? Por otra parte estaban los partidos socialdemócratas, que habían sido justamente los de la Segunda Internacional, ¿no? Que ya habían jugado un rol contrarrevolucionario desde haber aprobado los créditos de guerra en la Primera Guerra Mundial, ya habían asignado los alemanes a Rosa Luxemburgo, ya se habían vendido totalmente, ¿no? Pero seguían siendo parte de los partidos socialistas, ¿no? Del movimiento, digamos, obrero. Entonces había una situación en donde los partidos revolucionarios eran muy pequeños todavía, ¿no? O sea, el partido más grande de la Cuarta Internacional en ese momento era el Socialist Workers Party en Estados Unidos, que algunos calculan que llegó a tener alrededor de 2,000 militantes, jugó un rol importante en algunas huelgas, ¿no? Estados Unidos en los 30, pero en la mayoría de los casos eran organizaciones más pequeñas, ¿no? Algunos cientos, algunas decenas incluso de revolucionarios. Entonces había como una suerte de desfase, ¿no? Entre una situación del capitalismo que estaba llegando ya a la barbarie, ¿no? A la guerra, después se comprobaría justamente con todo lo que implicó la Segunda Guerra Mundial, incluso las bombas atómicas que se tiran, ¿no? Eh, pero las masas obreras no estaban, digamos, en una perspectiva de luchar por el socialismo en ese momento. Entonces, ese puente es lo que intenta el programa de transición saldar, ¿no? Entre las demandas inmediatas de los trabajadores y la perspectiva revolucionaria. La transición para Trotsky abarcaba varias cosas. Por una parte, la relación entre las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares y su grado de organización y conciencia política, lo que ya comentábamos. Otro aspecto era la relación entre las demandas inmediatas y el cuestionamiento del capitalismo. Esto es muy interesante porque, o sea, lo que había era un proceso de luchas en contra de los cierres de las fábricas, ¿no? Por mejoras salariales, etcétera, pero no implicaba, digamos, que las masas ya querían terminar con el capitalismo y construir el socialismo, ¿no? Entonces, el programa de transición lo que busca es un poco eso. ¿Qué demandas pueden ser motoras para que dialoguen con lo que están demandando, digamos, los trabajadores de forma inmediata, pero que eso se conecte con la perspectiva de una sociedad superior, ¿no? Al capitalismo. Y el otro aspecto es la relación entre la movilización sistemática de las masas por sus reclamos y la lucha por un gobierno de la clase trabajadora y del pueblo. La transición también hace referencia a este periodo intermedio, ¿no? Entre capitalismo y socialismo, podemos decir, ¿no? Y donde todavía no hay una revolución propiamente dicha, pero ya hay una lucha de clases mucho más abierta, que no puede canalizar solamente en el programa mínimo, ¿no? O sea, el programa mínimo que es, pues, luchar solamente por aumentos salariales, por ejemplo, ¿no? Por reconocimiento sindical, o sea, hasta ahí te quedas, ¿no? No buscas algo más que eso. No elevar, digamos, las demandas económicas a unas demandas más de tipo políticas, ¿no? Las condiciones de la crisis capitalista y los ataques de las patronales plantean la disyuntiva: o se resuelven las necesidades más elementales de la clase trabajadora y del pueblo en base a una afectación, ¿no?
directa de los intereses de los capitalistas o la salida que elevaba al capitalismo recomponiendo su dominación y empeorando las condiciones de la vida de los trabajadores, ¿no? O sea, había como esas dos posibilidades abiertas. Y aquí, por ejemplo, algo que plantea, digo, el programa lo pueden revisar, ¿no? En internet seguramente lo encuentran. También la teoría de la revolución permanente, yo les recomiendo, si les interesan esos temas, que lo puedan revisar. Son textos muy interesantes. Pero, por ejemplo, uno de los aspectos que plantea el programa de transición es ante el tema de los despidos, ¿no? Los cierres y los despidos en las fábricas. Dice, ante los despidos o los cierres de fábrica, muchas veces las dirigencias sindicales aceptan las rebajas salariales a cambio de que se mantengan las fuentes de empleo, ¿no? O sea, como que dicen, bueno, pues con tal de que no corras a 200, vamos a ganar la mitad, ¿no? Vamos a ganar un tercio menos. No solo evitando los despidos, sino incorporando más gente a trabajar. En el primer caso, que se mantengan las fuentes de empleo. Un programa transicional consiste en repartir las horas de trabajo sin rebaja salarial, no solo evitando los despidos, sino incorporando más gente a trabajar. Es decir, en lugar de que me digas, ¿sabes qué? Tenemos que bajar los salarios porque si no vamos a correr muchas personas, pues lo que los trotskistas estarían planteando, ¿no? En base al programa de transiciones, no. Lo que queremos más bien es que se disminuya la carga de trabajo para que haya menos desempleo. Es decir, que en lugar de que trabajes 12 horas, trabajes 6 y así puedas emplear a otra persona 6 horas más, ¿no? Eso es lo más racional. O sea, si uno lo piensa, pues, tiene lógica. El problema es que está totalmente en contra de la dinámica de ganancia capitalista, ¿no? Entonces, es una afección directa a el interés de los capitalistas. Y para llevar adelante una medida como esta, pues digamos que hace falta un enorme movimiento que puede desatar una dinámica permanentista que luche justamente por un gobierno de los trabajadores, ¿no? Que sea el único que se plantee justamente que puede garantizar la posibilidad de construir ese tipo de jornada de trabajo. En el primer caso se evitan los despidos, pero sobre la base de garantizar la ganancia del capitalista, ¿no? Ahí cuando la dirigencia sindical acepta la rebaja salarial. En el segundo caso, cuando se plantea la reducción de la jornada para incorporar a gente desocupada, se combate el desempleo poniendo como prioridad a la clase trabajadora y no al negocio empresario. Este es un pequeño ejemplo de cómo se piensa el programa de transición, ¿no? Es muy interesante porque, de hecho, los trotskistas justamente lo intentamos llevar a la práctica también incluso en campañas electorales, ¿no? En distintas luchas. Y algo que tienen que tomar en cuenta también es que el programa de transición intenta establecer un puente, como decíamos, entre las demandas elementales inmediatas de la clase trabajadora y una salida anticapitalista y socialista. Muy bien, por último, un par de cosas más para dar pie, digamos, a comentarios, a dudas que pueda haber. Uno de los principales aportes que hizo Trotsky en última instancia es comprender por qué una revolución como la gran revolución rusa pues degeneró, ¿no? Y de pensarse en una dictadura de los trabajadores de conjunto sobre la minoría capitalista, ¿no? Para que no lograran retomar el poder, poder construir por esa vía una nueva sociedad libre, ¿no? Donde pueda reducirse la jornada de trabajo, donde los obreros tengan posibilidades de acceder a la educación, a la cultura, donde pueda haber todos los avances de la ciencia, de la técnica, puestos al servicio de la humanidad, ¿no? En armonía con la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? El ideal, digamos, de una sociedad socialista. ¿Por qué terminó siendo una dictadura sobre los trabajadores? Vamos, una dictadura de un partido, pero de ese partido, de la cúpula del partido, y de esa cúpula de una persona, ¿no? Que en su momento fue Joseph Stalin. Entonces, Trotsky se encarga mucho de pensar, digo, no solamente de pensar y escribir sobre eso, sino dar una pelea, ¿no? Que incluso le costó la muerte. Como saben, en 1940, ¿no? En Coyoacán, un sicario stalinista logra infiltrarse y lo asesina. Pero, pues bueno, digamos que esa batalla que dio en contra de la degeneración de la Unión Soviética es un legado que, pues, digamos que tiene plena vigencia, ¿no? Uno de los aportes más importantes es justamente la lucha contra esta degeneración y contra la burocracia stalinista en todos los frentes, ¿no? O sea, no solamente físicamente, muchos de sus seguidores fueron miles, ¿no? Llevados a campos de concentración en Siberia, ¿no? Perseguidos en distintos países, es decir, en la lucha incluso física, ¿no? Militar, pero también en la teoría, ¿no? En la teoría
defendiendo el marxismo y la teoría revolucionaria, en la organización internacional, ¿no? Construyendo una nueva corriente, etcétera, etcétera. Ahí se puede expresar este legado, ¿no? Del revolucionario ruso. Y también, en la perspectiva de la construcción de la Cuarta Internacional, esta, digo, si uno busca en Google, ¿no? En Internet, Cuarta Internacional, van a encontrar una enorme cantidad de corrientes que se reclaman, digamos, herederas de esta tradición. Esta es una pintura de Diego Rivera, seguramente la conocen, ¿no? Está en Bellas Artes, en donde sale Marx y Engels y Trotsky, trabajadores de todos los países unidos, unirse en la Cuarta Internacional, únanse en la Cuarta Internacional, ¿no? Unidos a la Cuarta Internacional. Es una, digamos, tarea histórica, ¿no? Para los que queremos construir una sociedad diferente, fuera de esta sociedad capitalista que nos lleva justamente a la explotación, a la miseria, a la barbarie, la perspectiva de poder construir una internacional revolucionaria sacando justamente las lecciones del proceso revolucionario. Los que reivindican la Cuarta Internacional en última instancia lo que están reivindicando es la revolución, o sea, las lecciones de la revolución rusa en gran medida, ¿no? Es decir, la construcción de soviets, la alianza entre trabajadores y campesinos, el papel fundamental de las ciudades para pensar una revolución, la necesidad de la internacionalización de la revolución, ¿no? El papel de un partido revolucionario. Eso es, digamos, parte de las principales lecciones que plantea en ese sentido el trotskismo. Y bueno, cerramos solamente con esta frase, ¿no? Es una frase famosa también de su eh, testamento de León Trotsky, ya estando en Coyoacán, ¿no? Cerca de morir, que dice: la vida es hermosa, que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente. Unas palabras cargadas de futuro, como dice aquí, ¿no? Pues bueno, hasta aquí eh, esta exposición. Y bueno, pues ahora cedo la palabra para si alguien quiere comentar algo, quieren hacer alguna acotación, algún apunte, alguna duda, o simplemente comentar qué les ha parecido esta exposición del día de hoy. Adelante, Félix. Sí, pues buenas noches, compañeras y compañeros, y pues agradecer de que me den la oportunidad de estar en esta plática. Este, pues ahora sí que León Trotsky es el revolucionario menos comprendido, ¿no? O sea, del siglo pasado. Y también ha habido una campaña de desinformación muy terrible contra su legado. Pues incluso aquí en México aún seguimos dividiéndonos en leninistas, en trotskistas, en estalinistas. Y los estalinistas son más radicales que los propios ideólogos de la 4T. Este, yo pienso que sí merece la pena comprenderlo. Por ejemplo, su biografía, su autobiografía, que fue su último libro, vale la pena leerlo. O sea, es un libro pues de historia universal, que bien valdría la pena también de que pues, lo leyéramos. O también de que los que vivan aquí en la Ciudad de México, que visitáramos el museo que está aquí, pues en Coyoacán, y tratar de recuperar su legado. También recomendarles que pues en internet hay mucho material fílmico, hay varias películas. La última que sacó Netflix, qué pena que la bajaron. A mí me gustó mucho, pero pues aún después de muerto, pues siguen combatiendo su figura, ¿no? Entonces, nada más, pues agradecer. Me gustó mucho la exposición. Ojalá la puedan compartir.
para rellenar ahí pues algunas lagunas. Nada más, compañero. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Félix. Efectivamente hay bastantes materiales internet, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos, ahora les muestro también esta autobiografía que comentas, ¿no? Mi vida, se llama. Em, Sí, el Centro de Estudios de Investigaciones y Publicaciones de León Trotsky tiene distintos materiales que ha ido desarrollando, ido editando. Y en la izquierda diario pueden encontrar muchísimos también. O sea, si ustedes ponen, por ejemplo, en YouTube, la izquierda diario León Trotsky, van a encontrar muchos videos muy interesantes. También lo mismo si lo buscan en Google, van a encontrar notas, artículos de debate también incluso, ¿no? Con distintas lecturas, planteando la actualidad de algunos de sus planteos. Y también, pues bueno, efectivamente está el museo, ¿no? En alguna ocasión organizamos desde la izquierda diaria una visita guiada al Museo León Trotsky, ¿no? Probablemente más adelante podamos organizar otra, para que si la organizamos se apunten, ¿no? Para poder conocer un poco más al respecto. Pero sí, efectivamente hay bastante material, vale la pena conocerlo, porque bueno, tiene bastante vigencia, ¿no? Sus ideas. Entonces, adelante si alguien más quiere comentar algo. Está abierta la lista. Llega por ahí en el chat, el CEIP León Trotsky de Argentina y México coeditó recientemente junto al Museo León Trotsky sus obras escogidas, incluyendo Mi vida, la autobiografía que comenta el compañero Félix. Gracias, Pablo. Es correcto. Adelante, compañeros. ¿Qué más quiere comentar algo? ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría profundizar en alguno de sus planteos? Yo Adelante, Lorena. esperaba con ansias este tema específicamente y me causa curiosidad. O sea, sí, la exposición me encantó. Tal vez tendría yo en lo personal que profundizar un poquito más porque quiero entender claramente cuáles son las diferencias, ¿no? Y como mencionaste, tal vez el que sean distintas corrientes las que existen pues en México y en otros países, en vez de unirnos hacia ese objetivo común que es tener un mundo mejor y derrocar a la burguesía y como que tener la dictadura del proletariado, pues nos divide, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy militante del Partido Comunista de México, siento que es un poco más de tendencia estalinista y la perspectiva es no muy a favor de León Trotsky, ¿no? Sin embargo, tratando yo de conciliar y de ver, pues no, bueno, porque tal vez es muy superficial lo de ahorita, ¿no? O sea, tendría yo que profundizar más para ver realmente las diferencias que sí, profundas, ¿no? Me gustó ese concepto de revolución permanente y lo de transición. Tendría yo que analizar también, porque soy nueva, o sea, recientemente empecé a militar. Zulem sabe, pues, mi historia, ¿no? Ya hasta nos conocimos personalmente y a veces escribo también para la izquierda y también para el Machete, que es el periódico del Partido Comunista, ¿no? Entonces creo que mi intención también ha sido conciliar como aquí en los movimientos que existen en mi estado, que
siempre es las divisiones y grupitos y muchas veces, por ejemplo, aquí a nivel estatal, los egos y que quiere el grupo tal sobresalir y que ahí viene el Día del Maestro y también se dividen las manifestaciones y alzar la voz, ¿no? Y tal vez mi idea o lo que a mí me encantaría, tal vez soy muy idealista, es que algún día nos podamos unir todos en un solo objetivo. Lo sé, ahorita lo pude ver como analogía, que no soy para nada religiosa, por supuesto, ¿no? Pero como las distintas religiones llegan al mismo objetivo, ¿no? Pero por supuesto que esto es totalmente antirreligioso. Pero pues muchas gracias y se me hizo muy claro. Siento que es muy profundo y muy extenso y que tal vez en una sola, en un solo día y un solo rato, no abarca pues todo lo profundo que puede ser. Muchísimas gracias. Gracias a ti, compañera. Sí, pues, digo, eso sería lo mejor, ¿no? Lograr unir, digamos, las fuerzas de los trabajadores. Pero es claro que también es importante no solamente organizarse, sino también pensar una estrategia clara para poder vencer, ¿no? Que se delimite justamente de los partidos, de los empresarios, ¿no? De los partidos patronales, y que pelee por una perspectiva revolucionaria socialista. Eh, Qué bueno que estás aquí, ¿no? Eres bienvenida y qué bueno que justamente quieras conocer, ¿no? Las ideas de este revolucionario ruso, que efectivamente entre los partidos comunistas, pues muchas veces, los partidos comunistas justamente que se conocen así, ¿no? Que tienen esta tradición más de tipo stalinista, leninista se llaman ellos, pero que, digamos, reivindican, digamos, el legado de Stalin o el momento de su gobierno, ¿no? Pues tienden a tachar de contrarrevolucionarios, ¿no? De pequeño burgueses, de revisionistas, a los trotskistas, ¿no? O a las fuerzas, digamos, que cuestionan el poder también del Comité Central, por ejemplo, etcétera. Entonces pensamos que el trotskismo y el marxismo, ¿no? Es una teoría viva, ¿no? Donde hay que cuestionar y criticar todo, y bueno, donde justamente no hay que tampoco tener, eh, digamos, esta visión del gran líder, ¿no? Que es el que nos guía. Entonces, pues bienvenida, ojalá que podamos seguir profundizando también en distintas discusiones, etcétera, para conocer, porque efectivamente la teoría de la revolución permanente, el programa de transición, pues en 5 minutos, da para profundizar bastante más, ¿no? Alzó la mano Abdiel, adelante, compañero. Ay, ¿me escucha? ¿Sí? Ah, ok. Realmente la explosión fue más digerible, como la pasada que es el círculo de marxismo de izquierda diario, y realmente de la transición nunca supe todo está como estructurado, y realmente me interesó más sobre todo lo que plantean sobre la reducción de la jornada de trabajo y la forma de estabilizar a los trabajadores con que tengan un sueldo, que no se les rebaje y que puedan tener una jornada de trabajo. Y en la tema de los partidos, quería como tengo como una media duda, o sea, no sé si, no se puede creer clara. En caso de que esta idea de la transición lo tomaron partidos políticos, supongamos uno el Partido del Trabajo, un ejemplo, y se planteara esa idea de la que Trotsky implementó esa idea, sí se podría tener un apoyo completo de la transición, o sea, en ese sentido de que sí podría llegar, por lo menos ya sea en el Senado, la forma de que se vea, pudiera generalizar de esta idea y plantear eso, tanto la reducción de la jornada de trabajo y la forma de que se tiene que establecer esa idea pueda apoyar, puede serse
completamente una realidad, y realmente si los demás organizaciones de izquierda sí tendrían el apoyo completo de esa idea, aunque como decían los demás compañeros, que la diferencia entre los trotskistas, los stalinistas, que critican a Trotsky, critican a Stalin, entonces sí podría llegarse a tomarse idea. Esa sería como una duda, aunque se ve medio rara, pero no sé si se pueda resolver. Gracias. Ok, bueno, sobre esa duda particular, digo, hay que pensar que nosotros estamos hablando acá de organizaciones, que son parte, ¿no? Del gobierno, digamos, ¿no? Del régimen capitalista, que son parte del ala izquierda del régimen, si se quiere, ¿no? Pero que no dejan de defender el capitalismo mexicano, el orden social de este Estado, ¿no? Entonces, si bien pueden llegar a otorgar ciertas concesiones, ¿no? Como puede ser justamente una jornada laboral reducida, etcétera, pues para pensar un enfrentamiento abierto con el capitalismo, ¿no? O con los capitalistas, implica un rompimiento justamente del orden social actual, ¿no? Que es algo que estos tipos de partidos, como puede ser el PT o Morena, pues no van a hacer, ¿no? De hecho, si ustedes revisan lo que dice Obrador, etcétera, pues tiene una visión más de tipo conciliadora, ¿no? Es decir, que los empresarios no se pasen de lanza, según él, ¿no? Y que los trabajadores tampoco pidan tanto, ¿no? Entonces ahí podemos ir avanzando. Pensar una jornada laboral de 6 horas, 5 días a la semana, para repartir las horas de trabajo y con salarios que alcancen realmente para vivir dignamente, pues es un enfrentamiento directo, digamos, con el poder del capitalismo, ¿no? Con el poder del capital. Entonces, para llevar realmente esta reivindicación, pues es necesario que haya una fuerza revolucionaria que la empuje, ¿no? Un movimiento revolucionario que la empuje. Y, pues en este caso, si bien, por ejemplo, los votantes de Morena, los votantes del PT, ¿no? Trabajadores, gente del pueblo, sectores populares, obviamente que pueden ser parte de este proceso, ¿no? No así sus direcciones o sus cúpulas, que más bien están preocupados en no perder cargos, ¿no? En ganar más, no sé, gobernaturas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí hay un choque, digamos, entre lo que implica la, la perspectiva revolucionaria y los partidos del régimen vigente, ¿no? El régimen capitalista. Pero bueno, también es algo que habrá que también sopesar al calor de los distintos procesos que puede llegar a haber, ¿no? Pero lo que suele ocurrir es que este tipo de partidos, cuando llega a haber un proceso, digamos, de choque más abierto, revolucionario, lo que intentan principalmente es tranquilizar, ¿no? Y llevar el descontento por las vías institucionales, que no se salga de control, digamos, ¿no? Que no se ponga en cuestión el poder del capital en última instancia. Mientras que los partidos revolucionarios o los revolucionarios tenemos que justamente pensar en cómo vencer, ¿no? Ese tipo de trabas y superar, ¿no? También ese tipo de mediaciones para que los trabajadores vean que pues no hay que confiar en ese tipo de partidos y más bien hay que confiar en su propia fuerza autoorganizada, en consejos, en asambleas, en coordinadoras, etcétera, ¿no? Que es la vía en la que se pueden imponer sus reivindicaciones. Algo que se me pasó interesante para pensar también en el trotskismo es que Trotsky plantea en una sociedad socialista que no necesariamente tiene que haber solamente un partido, ¿no? Esto es algo muy diferente justamente a lo que hemos visto de regímenes del estalinismo o que se inspiraron y tienen conexión también con el estalinismo, como podría ser el maoísmo, por ejemplo, ¿no? O el castrismo en el caso de Cuba también, donde hay solo un partido. Trotsky plantea, a ver, de entrada tiene que haber consejos, ¿no? Las asambleas son los que deciden, los delegados, los líderes, digamos, de los consejos son revocables, son rotativos para que la gente también participe. Y obviamente está bien que haya partidos, ¿no? Que haya un partido revolucionario con las definiciones, etcétera, pero no tiene que haber solamente un partido. O sea, no, una democracia socialista, digamos una democracia obrera, puede haber distintos partidos que planteen distintas posiciones, ¿no? Sobre cómo reorganizar mejor la economía, hacia dónde avanzar, los problemas, por ejemplo, podríamos pensar ambientales, cómo resolverlos, etcétera, ¿no? Siempre que
todos estos partidos justamente defiendan la propiedad socializada de los medios de producción, ¿no? Es decir, que no haya un partido de la burguesía que quiere regresar al viejo régimen. Pero si, digo, si ese es, digamos, el límite, todos estamos del lado de la clase obrera, perfecto, bueno, pues discutamos entre nosotros, ¿no? Es esta idea de pluripartidismo soviético que plantea Trotsky, que es muy diferente también a estos regímenes más de tipo estalinistas que nos ha tocado, que tocó ver, ¿no? En el siglo XX. Pero bueno, ¿alguien más, compañeros, compañeras? ¿Quieren comentar algo? ¿Qué les pareció la exposición? Una cosa más, Sí. como nadie se anima, me sorprende, ya sea Trotsky o Stanley, es la vigencia que tienen los textos, que aunque son de 1905, 1917 y eso, hay muchas cosas que se pueden vislumbrar o analizar en la época actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese concepto de disminuir la jornada laboral, que es lo que está en el Senado ahora, ¿no? Habría que ver, como mencionaste, si realmente no les van a disminuir el salario para contratar a más, o sea, porque ninguna de las reformas que han querido poner en este régimen, muchos están todavía hipnotizados con la cuarta transformación, sin embargo, vemos que sigue siendo capitalismo y aunque ya no es neoliberal, pues se disfraza eso de socialdemócrata, quiere dar ideas o conceptos socialistas, ¿no? Y mucha gente tal vez por eso, hasta yo misma me engañé en un principio, ¿no? Me engañó López Obrador específicamente y ahora me queda claro, pero lo que quiero destacar es la vigencia de los textos a pesar de que fueron escritos hace muchísimo tiempo. Gracias. Sí, gracias a ti, Lorena. Efectivamente, nosotros consideramos que el marxismo tiene mucha vigencia y mientras siga habiendo explotación capitalista, ¿no? Pues va a seguir teniendo vigencia y hay que releerlos no en clave dogmática, ¿no? Sino pensando cómo se expresan hoy en día las discusiones que tuvieron estos revolucionarios, ¿no? Estamos hablando de León Trotsky, que le tocó, digamos, dirigir una revolución muy importante, pero podríamos hablar también justamente de Lenin, ¿no? Podríamos hablar de Rosa Luxemburgo, de Gramsci, esta generación de revolucionarios que les tocó un momento de la historia en el que había, pues, miles y miles de trabajadores, de obreros, de jóvenes, de intelectuales, organizados en partidos revolucionarios dispuestos a dar la pelea para cambiar esta sociedad, ¿no? Entonces, obviamente que sus aportes tienen mucha vigencia y hay que leerlos al calor de los acontecimientos más contemporáneos, ¿no? Ya mencionábamos en algunos momentos el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? El tema también de las crisis capitalistas que nos tocan ver, y bueno, pues cada vez toma más vigencia también este tipo de textos y discusiones. Pero nos comenta Lemi en el chat que la 4T sí es neoliberal. Pues yo creo que sí tiene, digamos, muchos aspectos de continuidad, ¿no? Pero también es importante contemplar algunas cuestiones también donde se diferencian. Pero bueno, es una discusión muy interesante también para poder tener más adelante sobre en particular qué es la 4T y cómo la podemos, cómo ubicarse, ¿no? Respecto de este nuevo gobierno o de este gobierno. Y Diana P. nos dice, hasta el momento se han dado 4 círculos de estudio, nos gustaría saber sus opiniones y si ven que alguno donde debamos profundizar para aportar, resolver dudas. Entonces, adelante, pueden ir, sea aquí o también en el WhatsApp, ¿no? Que seguramente todos los que están acá están ahí, ir comentando distintas valoraciones sobre los círculos de estudio. Nos sirven mucho para enriquecer las discusiones, para pensar qué temas hay que profundizar, etcétera. Y digo, ahora ya salieron varios, ¿no? Pueden ser justo sobre cuestiones de actualidad, como la guerra en Ucrania, como la 4T,
cuestiones históricas como la Revolución Española, como la Revolución Rusa. Otros revolucionarios podríamos hacer un ciclo, por ejemplo, de una sesión completa para el pensamiento de Gramsci, una sesión completa para el pensamiento de Lenin, una sesión completa para el pensamiento de Rosa Luxemburgo, y otras temáticas, ¿no? Una sesión completa para Trotsky, por ejemplo, también, ¿no? Para que sea profundizar solamente en sus principales elaboraciones, entre otras discusiones que pueden ir surgiendo, que son parte también de impulsar esta red, esta comunidad de la izquierda diario que estamos construyendo con todos ustedes día con día, ¿no? Nos comenta Pablo en el chat, en América Latina, trotskistas y stalinistas han tenido posturas muy diferentes ante los gobiernos progresistas y las maniobras de los regímenes como en Chile. Efectivamente, por ejemplo, el Partido Comunista Chileno es parte del gobierno de Gabriel Boric ahora, ¿no? Un gobierno que, por ejemplo, ha militarizado toda la parte sur de Chile en contra de los mapuches, ¿no? Entonces, pues ahí se ve mucho también cómo se ubican a veces los partidos comunistas estalinistas, ¿no? Que vienen de esta tradición históricamente. Pero bueno, creo que podemos ir ahora sí cerrando esta sesión, no sin antes agradecer su participación, sus comentarios, su asistencia, ¿no? Recuerden que esta es la cuarta sesión de 5. El siguiente jueves vamos a tener una discusión en particular sobre la cuestión medioambiental, capitalismo, socialismo y calentamiento global, se llama la sesión. Es una sesión también muy importante para pensar pues, justamente los problemas sociales que puede tener el calentamiento global, el cambio climático, ¿no? Incluso cómo esta situación también de crisis ambiental puede generar procesos sociales, incluso revoluciones, ¿no? Así como puede también pues generar mayores niveles de precarización, de pobreza, de miseria, ¿no? Con la escasez del agua, por ejemplo, etcétera. Entonces, pues ojalá que nos puedan acompañar y recuerden, pues acompañar también las iniciativas que vamos llevando adelante desde nuestra red internacional. Pues vean la página de Facebook de la Izquierda Diario, los videos de la Izquierda Diario que hacemos, ¿no? Hay compañeros, por ejemplo, que están haciendo un podcast, Contrafrecuencia se llama, lo pueden encontrar también en el Facebook de la Izquierda Diario. Ayúdenos a compartir, a dar like, a comentar las notas, ¿no? Eso nos sirve mucho para poder crecer, llegar cada vez más a más gente, y bueno, que este tipo de espacios puedan tener también cada vez mayor alcance, mayor difusión, en donde pues nos vamos poniendo de acuerdo en cómo poder construir una alternativa revolucionaria ante este sistema, ¿no? Nos pregunta Karen sobre los textos que mencionamos si están en la presentación. Sí, bueno, hay muchos en PDF, podemos pasar ahí por el chat, te los puedo pasar también directamente para que los tengas, aunque la gran mayoría de ellos los encuentras directamente en la página del CEIP. Si ustedes ponen CEIP León Trotsky, Centro de Estudios de Publicaciones y de Investigaciones y Publicaciones León Trotsky, en Google los vas a encontrar. Hay una página especializada, ¿no? En todo ello. También pueden entrar al campus virtual de la Izquierda Diario. Este campus virtual tiene muchos cursos sobre, desde, por ejemplo, cuestiones sobre el arte y la cultura y el socialismo, hasta cuestiones de economía, etcétera, etcétera. Ahí mandó Diana justamente la página del CEIP. Muchas gracias. Y también está la página de marxist.org, en donde encuentran los textos de, no solamente de Trotsky, sino de prácticamente, no sé si todos, pero de muchísimos revolucionarios, ¿no? Que han llegado, digamos, o que son parte de la tradición marxista. Entonces, algunas de las posibilidades para que puedan profundizar. Pero bueno, desde ya que les recomiendo mucho también buscar, darse una vuelta, tanto en el sitio de La Izquierda Diario, como en Ideas de Izquierda, que es nuestra revista o nuestra publicación, digamos un suplemento donde vienen discusiones un poco más profundas, más largas, ¿no? No son artículos solamente del diario, ahí pueden encontrar también discusiones muy interesantes y bueno, pues bueno, es parte también de ser parte de la comunidad de la Izquierda Diario, tener esas posibilidades, ¿no? Pues bueno, por mi parte entonces sería todo. Muchas gracias también a los que participaron. Gracias Pablo por poner ahí también el link del campus virtual. Aprovechémoslo, ¿no? Aprovechemos estos adelantos tecnológicos que se pueden poner al servicio de las ideas revolucionarias y ojalá que nos podamos ver el siguiente, sí, claro, lo pasamos ahorita, Abdiel. Nos podamos ver el siguiente jueves a las 9 de la noche, recuerden, con la última sesión de este ciclo. Y bueno, que nos sigamos viendo también ahí por los distintos medios en donde estamos impulsando esta red internacional, esta comunidad de la Izquierda Diario. Que tengan buena noche. Hasta luego.
Buenas noches, gracias. A ti, Lorena, que estés bien. Gracias, Abdiel. Hasta luego, Karen, Martín. Gracias, Eric.